¿Por qué cuesta tanto aceptar los logros y los éxitos personales y profesionales? De esto quiero hablar esta semana, si la voz me lo permite, porque llevo una semana con COVID en cama, así que bueno, espero que la voz me responda. Pero me pasó algo hace unos días impartiendo un taller formativo en una multinacional y me di cuenta de que, bueno, que a veces es un miedo que sigue ahí, que cuesta mucho que desaparezca. Yo pensé que lo tenía superado, pero no. Hay momentos en que vuelve con fuerza y es lo que me hizo plantearme el hablar en el episodio de esta semana en el podcast sobre este miedo. Es un miedo del que se habla poco o no tanto como el miedo al fracaso, que parece que es como más común, más generalizado. Pero se habla poco del miedo al éxito. ¿Qué ocurre cuando vas teniendo logros, vas teniendo éxito en tu carrera o a nivel personal? ¿Qué va pasando cuando se va provocando esos logros? Pues que la mayoría de las veces no lo aceptamos. Nos ponemos inseguros, nos generan dudas, hay cierta incomodidad. Y cuando hablo de éxito no me refiero a tener una empresa que facture millones de euros. Al final, para mí, el éxito es una suma de pequeños logros que vas consiguiendo a lo largo de tu emprendimiento. Entonces, un éxito puede ser un gran trabajo, un gran proyecto que has hecho para un cliente y ese cliente obtiene resultados gracias a tu trabajo. También puede ser que impartas una ponencia interesante y la gente le guste. Puede ser que escribas un post, una newsletter, que la gente le flipe, tenga muchas visualizaciones, muchas interacciones. Es decir, el éxito pueden ser pequeños logros o pequeños impactos que vas teniendo a lo largo de tu proyecto profesional. Es curioso porque cuando fracasamos, encontramos rápidamente el responsable del fracaso, nosotros. Pero cuando tenemos éxito o conseguimos logros, nos cuesta encontrar a ese responsable. No es tan rápido. Hay veces que sí, pero hay otras veces en que empiezas, bueno, ha sido la suerte, bueno, es que, claro, es que se dio esta circunstancia concreta, bueno, no es para tanto, y empiezas a quitar importancia, te restas importancia a ese éxito. En general hay personas que son muy buenas en la consecución de logros y objetivos, pero no tanto en la aceptación, en la apreciación y en el reconocimiento de los logros que se consiguen. Te voy a poner tres ejemplos. Uno, el que me pasó a mí y el que os he comentado al principio, que me pasó hace una semana impartiendo un taller formativo. La verdad que era un taller que impartía en un sitio un poco raro, nunca lo había hecho, que fueron unos cines. Es decir, era en una sala de cine, en mitad de esa sala, pues yo estaba abajo y el público estaba sentado en las butacas. No era una situación un poco rara, nunca había impartido un taller en una sala de cine. Pero estaba especialmente nerviosa ese día. Así que aterricé con nervios. Cuando empecé la charla me noté nerviosismo, cosa que no me suele gustar porque, bueno, suelo sentirlo al principio, pero después me relajo. Pero sentí que se mantenía bastante tiempo. Es más, lo noté a lo largo de la charla, ¿no? Al final creo que me pude relajar un poco, pero me costó. Por tanto, no disfruté lo suficiente la charla, me sentí insegura y veía que, bueno, cuando te sientes en esa situación, empiezas a ver caras raras en el público, ¿no? A lo mejor te fijas en el público que está haciendo caras raras y no en el público que le está gustando la ponencia, ¿no? Es más, me equivoqué con el tiempo, me comí 10 minutos, es decir, fui mucho más rápido de lo que era necesario. Bueno, este tipo de fallos que para personas perfeccionistas como yo, que lo soy bastante, desgraciadamente, pues bueno, hacen que aumente esa inseguridad. Terminé la charla y de pronto empezó la gente a aplaudir. Y no sé por qué en ese instante yo sentí el aplauso como que no me lo merecía. Y veía que como que el aplauso era muy largo en el tiempo. Entonces me sentía peor todavía. Me acercaba intentaba moverme o acercarme al portátil, disimular, no mirar a la gente. Estaba muy nerviosa. Me sentía súper incómoda con el aplauso. Entonces hubo gente que se me acercó después de la charla y que me comunicó que le había gustado muchísimo. Pero dentro de mí, pues yo no estaba convencida. A pesar de que había gustado, yo no estaba convencida. Fijaros el efecto. De pronto no estaba aceptando que la charla había ido bien. No había aceptado el aplauso de la gente. Y eso es un error garrafal. Porque al final, un buen trabajo, aunque tú veas que no llega a ser perfecto, si la gente te lo reconoce, implica que ha estado bien. Somos nuestro peor enemigo a la hora de juzgar nuestro trabajo. Así que
eso me hizo reflexionar y decir, vale, voy a hablar de esto en el podcast. También fue curioso porque tuve una charla posterior con otra ponente de esa, porque eran varias charlas, y tuve una conversación muy interesante con otra ponente que me comentó que le habían reconocido como Top Voice en LinkedIn. Esto es un reconocimiento que da la red social LinkedIn a gente bueno, que influye con su contenido en la red social. Así que me dijo que de pronto cuando le dieron, que ella publicaba 2 veces a la semana, pero que cuando le dieron el Top Voice, sintió que tenía que publicar 3 veces a la semana. Entonces le pregunté, ¿por qué? Porque has aumentado la frecuencia. Dice, no sé, me dio un ataque de responsabilidad. Fijaros también, ¿no? El hecho de que te reconozcan que eres buena en tu contenido y que le gusta y que influyes en la gente a través de lo que dices, esa persona lo asumió como mayor responsabilidad y que por tanto se sentía irresponsable si seguía publicando 2 posts, cuando esos 2 posts semanales habían sido el origen de entregar ese Top Voice. Pero bueno, ella de pronto aumentó esos posts. Esa es otra forma de no reconocer o de no aceptar ese merecimiento, que te lo mereces, no necesitas esforzarte el doble. Otro ejemplo fue también en otra conversación con un emprendedor que me hizo gracia porque me comentaba que estaba muy contento porque uno de sus posts en LinkedIn también pues habían tenido muchos me gusta, muchas interacciones, pero que de pronto la gente empezó a alabarlo, a halagarlo y empezó a decir qué bueno eres, me encanta lo que compartes. ¿Qué pasa? Cuando tú recibes ese tipo de comentarios, a veces te sientes como desubicado, ¿no? Y él me decía que yo veía que él empezó a quitarse importancia. Bueno, pero yo es que no entiendo por qué me hacen esos comentarios, tampoco es para tanto, yo comparto lo que sé, pero que vamos, que tampoco soy un referente. Ese tipo de comentarios, en el fondo, muestran que no estás aceptando un logro, tu buen trabajo. Nos sentimos poco merecedores de lo que hacemos. Y aquí me planteo, ¿cuáles son los motivos, las razones de esta falta de apreciación de los logros o este rechazo al logro? La mayoría de los emprendedores conocemos lo que se llama el síndrome del impostor, que básicamente es cuando la persona tiene la sensación de no estar a la altura, una sensación permanente, de no ser lo suficientemente competente, de considerarse un fraude, de que en cualquier momento la gente va a descubrir que es un fraude y que no sabe absolutamente nada. Bueno, como la sensación de que está engañando a la gente, ¿no? Esto podría, en este caso, se podría ubicar el caso que os he contado del emprendedor con el que hablé y que se sentía incómodo con los halagos por su post viral, porque él mismo reconoció que tenía cierto síndrome del impostor. En mi caso, yo no considero que tengo síndrome de impostor, yo no me siento fraude, ninguno, es decir, me siento una persona competente, con gran conocimiento en mi materia y no tengo esa sensación. Yo creo que en mi caso viene más de un sentido de insuficiencia. Pues no soy suficiente, nada es suficiente y eso hace que caiga en el perfeccionismo. Es verdad que esto lo he ido moldeando con el tiempo, lo he ido reduciendo con el tiempo, porque antes es verdad que ese perfeccionismo me bloqueaba muchísimo en mi día a día. Ahora no es tanto, pero sí hay situaciones concretas en las que si no me siento satisfecha con lo que hago, me machaco muchísimo. Aquí viene la segunda fase, que es la autoexigencia. Tenemos un nivel de autoexigencia tan grande que nos obligamos a estar siempre en estándares muy altos, de muchísima excelencia, cuando no tiene que ser así siempre. Es decir, fijaros, en mi caso, cuando di la ponencia, yo me quedé insatisfecha, pero la gente estaba súper contenta con lo que había recibido. Salieron muy satisfechos. Pero bueno, me quedé con esa sensación. Este es el error, no quedarnos con lo bueno, sino con lo malo que nos pasa. Este es el error. En esta autoexigencia también se puede encontrar el caso de la ponente que aumentó su esfuerzo, porque claro, cuando tenemos éxito nos exigimos el doble. Parece que tenemos la creencia de que si recibimos mucho éxito de pronto, tengo que mantenerlo y que para mantenerlo requiere mucho más esfuerzo de que lo que inicialmente hice. Por eso ella aumentó la frecuencia de 2 posts a 3 posts, cosa que tampoco es ilógica. Es decir, tú eres buena no por el nivel de esfuerzo que aplicas, sino porque eres buena, por tu conocimiento, experiencia y por tu capacidad y habilidad, no por el esfuerzo, el nivel de esfuerzo. Entonces, todo esto es lo que hay que intentar romper para que este tipo de creencias o percepciones o miedos que tenemos nos bloqueen en nuestro día a día y sobre todo en el avance hacia el éxito, porque si no aceptamos el éxito, nos estamos bloqueando. Hay un bloqueo ahí
Y eso hace que a veces pues no vendamos lo que tengamos que vender, no logremos los resultados que queremos lograr y no obtenemos el reconocimiento ajeno, porque dentro de nosotros nos sentimos pues constantes impostores de lo que estamos recibiendo, de ese merecimiento. Y bueno, aquí en este punto os propongo varias opciones para trabajar esta falta de merecimiento, que yo algunas he aplicado y que me parecen muy interesantes, ¿no? Primero, está muy bien que cada 3 meses o el tiempo que tú consideres, 3 meses, 6 meses, me da igual, incluso mensualmente, si lo consideras adecuado, que te marques un momento en el que eches la vista atrás y escribas todos los hitos de los logros conseguidos hasta ahora. Esto te va a permitir tener una visión mucho más amplia de lo que estás consiguiendo. Porque al final, en nuestro día a día, en la vorágine del día a día, que nos come, pues nuestra mente tiende a ir siempre a lo que nos falta, no a lo que hemos conseguido ya. Porque claro, una vez conseguido lo olvidamos rápido y nos enfocamos rápidamente en lo que todavía nos falta. Tenemos que enfocarnos también en lo bueno que vamos consiguiendo con el paso del tiempo. Así que sentaros, os dedicáis un tiempo y escribir esos hitos y cosas buenas que habéis logrado en un periodo determinado de tiempo. Cuando termináis el año, revisáis esa lista y veis las grandes cosas que habéis conseguido. Porque así no se queda siempre la sensación de que, ¿cuánto me queda por hacer? No, también has logrado muchas cosas en el camino. También os voy a recomendar un consejo de Tim Ferriss, el famoso empresario y autor de la semana laboral de 4 horas, que compartió una idea que me pareció muy... Él dice que cojas un tarro grande y le pongas la etiqueta de impresionante. Entonces, en ese tarro, cada vez que diariamente hagas una cosa increíble, algo de valor, porque vuelvo a decir, las cosas, el éxito, los logros, no son resultados cuantitativos, también pueden ser cualitativos. El que impactes en alguien con un comentario determinado. No le damos importancia a cómo influimos en los demás a través de nuestros mensajes, de nuestras conversaciones. Eso también es tener éxito, ¿eh? Así que todo ese tipo de cosas que consigues en tu día a día, de valor, de peso, de cosas increíbles o cosas que ayudan a otra persona, todo eso lo puedes escribir y lo echas en el tarro. Cuando tengas un mal día, enfócate en el tarro y en todas las cosas buenas que vas acumulando con el paso del tiempo. Incluso puedes elegir algunos de los papeles que has escrito y leerlo. Esto te va a ayudar en los malos momentos, ¿no? En los momentos en los que te deprimes y piensas que no has hecho absolutamente nada. Y por último, y esto me lo quiero aplicar a mí y me lo sigo aplicando, que es que tenemos que aceptar los halagos. Pero por supuesto en su justa medida. Así que lo único que tienes que hacer es, cuando te hagan un halago, simplemente de gracias. Ya está, gracias. Gracias por tu comentario, gracias por lo que me compartes. Y a partir de ahí, igual que una crítica, la crítica y el halago siempre son proyecciones de otra persona hacia ti. Por tanto, ni te tienes que creer la crítica ni te tienes que creer el halago. Las dos cosas deben quedarse en un término neutro. Siempre es interesante o siempre buscamos el reconocimiento externo como una manera de aumentar nuestra autoestima o nuestro ego o nuestros momentos de mierda, pero incluso ahí tenemos que aceptarlo de forma relativa. No te creas demasiado ni los halagos ni las críticas, ni una cosa ni otra, porque al final son proyecciones de otra persona en ti. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando empecé en esto del mundo del copywriting, mucha gente empezó a llamarme referente del copywriting y llevaba muy pocos meses en el mundillo. Hubo un momento en que me sentí insegura porque no pensaba que yo tuviera la trayectoria suficiente para que alguien me llamara referente. Pero lo que sí hice, a pesar de esa inseguridad, lo que sí hice es nunca rechazar ese halago, nunca justificarme, nunca ningunearme, nunca quitarme importancia. Simplemente daba las gracias a la persona y ya está. Esto es una lección también muy importante que te va a ayudar a reafirmar que al final somos buenos por lo que somos, no por lo que hacemos. Que muchas veces nos identificamos mucho con el hacer. Si hago esto bien, soy bueno, pero es que eres bueno ya. Hagas eso o no lo hagas. Eso es un hecho puntual, es una tarea puntual, un trabajo puntual. No define quién eres. Esto también es importante que lo tengas claro. Así que, bueno, espero que te haya gustado este episodio. Te invito a que si tienes algún miedo, algún bloqueo, alguna inseguridad, alguna duda en tu emprendimiento, que me la compartas. Mail a hola@susanaluque.com.
lo compartiremos aquí en el podcast entre todos y bueno, daremos nuestro punto de vista sobre cómo afrontar ese miedo, ese bloqueo y si te podemos ayudar, pues estupendo. Así que nada, muchas gracias y hasta pronto.